Pero yo creo que ya conocen a Jaime. Jaime está en esta casa los martes, los jueves y los sábados, haciéndonos sudar, haciéndonos hacer deporte. Muy buenas noches, Jaime Bleda. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de Muy estar aquí. bien. Igualmente yo de tenerte en Beins. Poco de cambio, tú sales a las 9 de la mañana, yo a las 10 de la noche, pero bueno, Ahí vamos cuéntanos, adaptándonos. ya podemos salir, ya podemos hacer deporte. ¿Cómo empezamos ese deporte en la calle? Porque nos han soltado así y nos hemos vuelto un poco locos y creo que las lesiones van a aparecer en breve. Correcto, pues bueno, ahora es muy importante tener en cuenta que, bueno, como explicamos en las miniseries que estamos siguiendo entre semana, es muy importante tener en cuenta las limitaciones que tenemos cada persona, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que no todos estamos preparados para realizar la actividad física que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la limitación personal que tiene cada persona. Luego, lo que deberíamos hacer, ahora que ya nos ha dado un poquito más de libertad, sería contrastarlo con un médico. Al final, realizar una revisión muy simple en que un médico nos pueda decir que estamos listos y preparados para hacer la práctica deportiva siempre nos va a garantizar un puntito de calidad que nos va a venir muy bien. Y luego también, muy importante y que mucha gente aún no tiene muy concienciado, es que la presencia de un profesional del deporte tendría que ser tendría que estar muy presente en el día a día de la práctica deportiva. Al final nosotros cuando te quieres cuidar la boca, por ejemplo, acudimos al dentista, pero cuando vamos a realizar deporte no acudimos a nadie y es muy necesario que haya un profesional que supervise estas actividades porque son igual de importantes y a la larga incluso me atrevería a decir que deberíamos de valorarlo muchísimo más. Entonces yo Jaime, ahora creo que tenemos sí. unos tramos horarios un poco marcados y creo que cuando nos dan el pistoletazo de salida a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana, o hacemos bici o corremos y no estamos pensando en nuestro cuerpo. ¿Qué nos recomiendas para hacer antes de salir de casa? ¿Podríamos calentar un poco nuestro cuerpo? ¿Qué tipo de ejercicios debemos de hacer antes de Correcto. salir? Pues mira, algo muy sencillo y que deberíamos de prestar muchísima atención y que a muchos se nos olvida hacer es un calentamiento en condiciones. Yo creo que la mejor forma de reducir todas estas lesiones que se van a venir ahora en esta fase de escalada, que vamos a empezar un poquito a realizar más práctica deportiva, es debido a no realizar una buena preparación, a no enfocar el cuerpo a la actividad que vamos a realizar posteriormente. Entonces, una estrategia que podemos seguir muy sencilla es realizar un calentamiento de los músculos que van a verse implicados en la actividad posterior que vamos a realizar. Por ejemplo, si yo voy a salir a correr a las 9 de la noche, pues estaría bien que media horita antes empezar a calentar, por ejemplo, pues un poquito los cuádriceps, un poquito los isquios, la parte de atrás del muslo, un poquito el glúteo, sino musculatura que va a estar muy implicada en la carrera posterior y que sería muy interesante que trabajáramos y activáramos, darle un poquito de temperatura, un poquito de movimiento para que luego en la actividad posterior obtengamos un buen rendimiento. Vale, estamos en la primera semana que podemos salir a correr. Más o menos, ¿cuánto tiempo debemos de utilizar? ¿Cuánto tiempo debemos de salir a correr para que al día siguiente digamos, uff, hoy no salgo, no puedo ni moverme? Bueno, esto al final es muy relativo porque cada persona es verdad que es un universo y cada uno pues tiene un nivel, pero en general, cuando vamos a realizar una actividad deportiva y llevamos mucho tiempo encerrado en casa, lo más recomendable sería que realizáramos unas tandas muy cortitas en las cuales corriéramos un poquito, trotáramos un poquito y descansáramos suave, andáramos con calma. Cuando nos sintiéramos a gusto, empezamos otra vez a trotar. Aún así, la actividad de correr, que es muy ocasional y que todo el mundo la aprovecha y corre mucho, no todo el mundo tiene la capacidad para poder correr. Y esto suena muy anecdótico, ¿no? Que decirte, no, es que tú no estás listo para correr y te preguntarán, ¿cómo que no? Si yo corro y corro bien y aguanto y tal. Eso no quiere decir que lo estés haciendo de forma correcta, es decir, que corras como toca. Al final, la actividad de correr tiene mucho impacto en las articulaciones y por eso el calentamiento, incluso más cosas de las que hablamos en las miniseries, es muy importante darle importancia para que no ocurran las lesiones posteriores. Entonces, la estrategia al final sería correr un poquito, parar, ver cómo vamos, ver sensaciones, correr un poquito, pero sobre todo no querer tener una meta muy larga y conseguirla muy rápido. Es decir, por ejemplo, un buen objetivo podría ser correr 3 kilómetros, ir haciendo, pues, por ejemplo, 500 metros al trote suavecito, paramos, 500 metros andando. Podría ser una buena estrategia para empezar. Vale, y luego lugares. Estoy viendo que Castellón es muy grande y cada uno corre donde le apetece. Sabemos que hay sitios que son lugares mejores para correr que otros. ¿Qué nos recomiendas? ¿Dónde debemos de ir a correr o qué zonas debemos de utilizar? Pues al final esto depende mucho de los gustos de cada uno. Por ejemplo, las personas que corren en asfalto, pues al fin y al cabo
es una actividad más llana, en la cual pues tenemos una superficie más estable. Es una buena opción para poder empezar, ya que, por ejemplo, si nos decantamos por empezar a correr por la montaña, que es algo muy ocasional aquí, que a la gente le gusta mucho practicar carreras de montaña, pues sería un error porque podría ocasionarnos muchas lesiones, ya que es un terreno mucho más inestable en el cual pues, las articulaciones, sobre todo el tobillo, rodilla, no están tan preparadas y después de este tiempo de inactividad aún menos. Entonces, lo más aconsejable sería practicarlo en un terreno llano, un poquito de gravita o en un poquito de superficie llana. Aún así, si existen molestias en articulaciones y demás, hacerlo en superficie blanda como un césped y demás nos podría ayudar a obtener una mejor carrera y acostumbrarnos poquito a poco a las demandas de la carrera continua que nos requiere. La comida, ¿qué nos recomiendas? Porque nos hemos pasado 2 meses en casa comiendo sin parar, hemos cogido peso, pero volvemos a salir a la calle, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué tipo de hábitos tenemos que cambiar? Pues esto la estrategia más inteligente que para esto, para que funcione, es decir que no a mucha comida. Eso es la estrategia que más nos va a funcionar. Aún así, lo que deberíamos de hacer es reducir un poquito el índice calórico. Si queremos ahora empezar a hacer actividad física y estando en casa pues nos hemos excedido un poquito más, el objetivo es bajar un poquito esas calorías de más que nos han resultado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, esto es muy genérico y cada uno tendrá muchas manías, tendrá posibles alergias quizá a la comida, entonces esto tendría que ser supervisado por un profesional de la nutrición más para ir hilando más fino. En pautas generales lo mejor sería una dieta equilibrada en la cual podamos incluir cualquier tipo de alimento, de lácteos, de verduras, pero sobre todo no intentar ahora obsesionarnos con bajar drásticamente la comida porque queremos perder peso, que es algo muy habitual, que ahora que queremos volver a hacer actividad física, pues bajamos de golpe las calorías, bajamos de golpe la comida que hemos estado comiendo para bajar antes de peso. Eso puede ser un error, entonces hay que hacerlo de forma progresiva, bajando un poquito, haciendo una dieta mediterránea normal y poquito a poco, sobre todo teniendo mucha paciencia, iremos consiguiendo, sobre todo con la actividad física, con el movernos más. Al final el gasto calórico diario nuestro se verá aumentado y al final perderemos peso, es cuestión de paciencia. Esto es así. Jaime, 3 recomendaciones muy básicas para tus espectadores que te ven por la mañana y para los míos de Veins. Pues sobre todo que realicen actividad física, porque para mí creo que es muy importante que la gente tome conciencia de que hay que moverse, sobre todo para la gente más mayor, a largo plazo. Eso, movernos y entrenar la fuerza y hacer ejercicios de fuerza y mantenernos activos nos va a ayudar al día de mañana tener más dependencia, no depender de que nos puedan meter en algún tipo de residencia o necesitemos más ayuda, se nos va a hacer más dependientes. Entonces, eso creo que sería un punto a tener en cuenta. Y luego el siguiente, que preserven, que no se cansen rápido el deporte porque es algo que nos aporta mucho, tanto a nivel mental como a nivel físico y sobre todo a nivel mental mucho más. La gente que lo ha probado seguro que está conmigo, nos aporta muchos beneficios y yo creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta en nuestro día a día y sobre todo hacerlo una forma más de vivir. Es decir, se puede convivir con esto, no tiene que ser algo que tengamos que hacer de forma ocasional. Podemos compaginarlo perfectamente y con 20-30 minutos al día de un buen entrenamiento de fuerza y un poquito de actividad física durante todos los días nos valdría. Mejor entrenar todos los días 10 minutos que mejor entrenar un día a la semana 2 horas. Así que mejor todos los días un poquito. Eso siempre va a ser mucho más a la larga. Esto lo dices por mí, ¿no? No, lo digo en general para todos. Esto viene bien recordarlo. Y para mí también, ¿eh? Bueno, Jaime, nos vemos el jueves a las 9 de la mañana en esta casa en Televisión de Castellón a seguir tus consejos, a seguir cuidándonos. Darte las gracias por haber entrado esta noche aquí en Veins. Y bueno, ya podemos hacer deporte a lo grande, hacer una sesión a lo grande fuera en la calle, que es lo que nos gusta a nosotros, y vernos muy pronto. Un abrazo muy grande, Jaime. Muy bien, muchísimas gracias a ti y por darnos la oportunidad de estar aquí. Buenas noches. Un saludo.